entre tanto, retomando la información relacionada con esta nueva etapa que comienza o comenzará en el país, vamos a establecer contacto con José Luis Axini, quien es médico intensivista. ¿Qué va a implicar todo esto que se nos viene en el país para la atención médica en medio de la pandemia? Doctor Axini, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. El gusto es mío, Juan y Mónica. Muy amables por la invitación. ¿Qué recomendaciones, cómo ve usted esta nueva realidad desde el punto de vista de los intensivistas, que son los que están allí en el frente de batalla atendiendo a los pacientes más críticos? Es bueno recibir la perspectiva del intensivista y de los profesionales de la salud ante el dilema que representan estas decisiones, ¿no? Es un dilema y cómo conciliar todas estas acciones y los esfuerzos que en el país se ha logrado para proteger la salud y la vida en la pandemia, particularmente los esfuerzos que se han hecho en materia del cuidado crítico y estas acciones orientadas a proteger o reactivar la economía, el desarrollo social y el tejido humano. Créame que es un dilema social y para quienes toman decisiones políticas, ¿no? Pero cuando usted le pregunta a un médico o un profesional de la salud, y los profesionales de la salud, que somos íntegros en el término científico, ético y moral, vamos a decirle que nos inclinamos por la salud y la vida. Y si usted me pregunta a mí como intensivista, que hemos estado en el epicentro de la situación, yo no me voy a olvidar que en Barranquilla hace 3, 4 semanas teníamos 100% de camas ocupadas, pacientes ventilados en urgencia, esperando remisiones difíciles de conseguir, una mortalidad significativa en este grupo de pacientes severos, cadáveres esperando ser retirados de las camas de cuidados intensivos porque la morgue está llena y medidas de soporte como terapia dialítica limitadas porque las máquinas se agotaron, ¿no es cierto? O enfrentando el desabastecimiento de los medicamentos. Entonces yo lo que digo enfáticamente es que la implementación de esta tercera fase o aislamiento selectivo tiene enormes riesgos y enormes desafíos que hay que enfrentar. ¿De qué tipo de riesgos estamos hablando, doctora Axini? Podemos enfrentar una segunda ola, pero esa segunda ola podría llegar a ser superior a esta primera que tentativamente estamos empezando a pasar. Yo quiero hablar primero de las premisas con las cuales se toman las decisiones, pues son decisiones que se toman con base en un racional. Los intensivistas estamos acostumbrados, no tenemos bola de cristal para adelantarnos al futuro, pero sí estamos acostumbrados a utilizar modelos predictivos para establecer el éxito o el fracaso en la atención del paciente. Y bueno, los modelos matemáticos con los cuales los epidemiólogos y todos los asesores científicos del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales hacen para plantear qué es lo que va a pasar. Bueno, es interesante, pero están sujetos también a sesgos. No me cabe duda que en el país, y lo ha dicho la OMS, la OMS en el mundo y en el país, ha habido un desaceleramiento en el número de nuevos casos y de la mortalidad. Pero quiero referirme a 3 o 4 puntos en particular. Para Colombia, en los últimos 7 días, se han presentado entre 10.000 y 11.000 casos diarios. Es decir, que la circulación viral está y hay dispersión comunitaria. El número de muertos es 300. 300 es bastante, 1 es ya bastante, 300 realmente es un número importante y eso es en promedio día en los últimos 7 días. Ayer habían poco más de 4.210 casos en cuidados intensivos y hace 4 días 4.369 pacientes en cuidados intensivos. ¿Y sabe cuánto hace 23 días? 4.336. Así que el número de pacientes en cuidados intensivos, si bien en Barranquilla y en la costa ha caído, particularmente Cartagena y Barranquilla, otras regiones en Colombia tienen un comportamiento diferente. Y un tema que me parece interesante analizar porque se ha tomado como derrotero y es la ocupación. Cierto es, la ocupación en el número de camas de cuidados críticos en Colombia al día de ayer era del 70%, ¿cierto? Hace 6 meses
teníamos 5.346 camas. Hoy tenemos 9.800 camas, prácticamente llegando a la fase 4 del plan de expansión. Y lo que puede entender todo el mundo es que a mayor denominador se diluye el cociente y el resultado. Dicho de otro modo, un 70% de ocupación hoy hubiese sido en junio el 93% de la ocupación. Y lo que nosotros planteamos como muy lógico, muy aterrizado y coherente, que lo importante es mantener ocupaciones por debajo del 80%, porque el talento humano es limitado, porque el talento humano de UCI se está enfermando, porque se están consumiendo medicamentos difíciles de conseguir y porque cada paciente en UCI tiene un alto costo. Entonces, el impacto económico, atender paciente en UCI cuesta. Eso quería preguntarle ahora. ¿Está preparado? ¿Se aprendió? ¿Se cuenta con las suficientes herramientas y personal, además suficientemente apoyado por el gobierno para encarar lo que se viene? Estamos trabajando fuertemente en eso. Siempre hemos planteado que aumentar el número de camas no es igual a tener camas resolutivas en UCI y que esto no garantiza una atención efectiva, segura y de calidad. Ese es un enorme desafío, pero créame que entre las sociedades científicas y el ministerio hemos trabajado de manera armónica para lograr esa cobertura, particularmente de intensivistas, porque los intensivistas son los que tienen el conocimiento, la formación, la experticia para el manejo de estos pacientes que son absolutamente complicados y que plantean enormes desafíos desde el punto de vista científico y médico. Doctora Chini, hablamos de los días que se vienen, de esta nueva realidad. ¿Qué le preocupa al personal médico? ¿Cuáles son los escenarios en que más riesgos corremos de generar propagación de COVID-19? Bueno, que en toda medida donde se aumente la interacción social entre infectados y susceptibles, vamos a tener contagio. Contagio es igual a más pacientes sintomáticos y más pacientes sintomáticos es pacientes igualmente en UCI, aunque representan una proporción menor del 4 a 5%, pero son los pacientes severos los que más demandan y los que más cuestan. Así que si también dimensionamos el tema económico, la implicación económica de la atención del paciente en cuidado crítico es inconmensurable. Hacer ECMO, que son terapias de soporte externo, son altamente costosas. Hacer terapias de soporte renal por muchos días son realmente costosas. Pero bueno, estos son riesgos que están planteados, que el presidente lo ha dicho. El presidente y todos los gobiernos del mundo han tomado estas decisiones. Lo importante es minimizar el riesgo. ¿Y cómo minimizamos el riesgo? Tiene que haber un monitoreo y una estricta vigilancia del comportamiento epidemiológico y volver atrás cuando se tenga que volver atrás. Y un tema importante, pedagogía y más pedagogía. Habrá muchos pacientes susceptibles que no tienen inmunidad, ¿no es cierto? Pacientes de alto riesgo en la calle, el hipertenso. ¿Cuántos son hipertensos en Colombia? 40% de la población adulta es hipertensa. ¿Cuánto es la población de diabéticos en Colombia? 8%. Y se suma el diabético y el hipertenso en algo que se llama el síndrome metabólico con la obesidad. Eso tiene una alta prevalencia y vamos a tener esos pacientes en la calle exponiéndose obviamente a los pacientes infectados más cuando estos son susceptibles. Sí. Entonces es algo que es muy complicado porque también va a depender del comportamiento humano y ustedes saben muy bien que esto nos ha costado en Colombia. La responsabilidad de los individuos de protegerse y de proteger a los demás ha sido muy complicado. Entonces tiene que hacerse mucha pedagogía para enseñar el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Y como una medida importante es adaptar, como lo ha dicho el presidente y el ministro, estas acciones de reactivación social y económica al grado de afectación de la población. 5 municipios hoy en Colombia explican el 60% de los casos de COVID-19.
Pues doctora Chini, son sus apreciaciones, por supuesto las apreciaciones de este grupo de médicos del sector de la salud que sin duda se enfrenta por supuesto también a una realidad aún más dura, y es que posiblemente pues la propagación del COVID-19 sea mayor en los próximos días. Esperemos que así no sea, esperemos que cojamos con responsabilidad también los días venideros, con la responsabilidad del autocuidado que así se requiere. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Feliz mañana. Con gusto.